Ya se había anunciado que iba a ocurrir precisamente esta liberalización del precio de la gasolina a partir del 1 de enero, y el efecto del derivado del proceso de apertura pues era efectivamente que aumentaran los precios en una magnitud que se desconocía, pero que sí se especulaba que estaría precisamente en el rango de lo que finalmente ocurrió, entre 15 y 20%. Entonces eso es lo que tenemos ahora, es un aumento pues muy significativo que tendrá implicaciones seguramente importantes en distintas dimensiones. En particular, pues contribuirá inevitablemente a la generación de expectativas inflacionarias, porque si bien es un producto que se usa pues para el transporte, no solo de personas, sino también de productos, y entonces en ese sentido pues va a impactar a buena parte de la cadena de precios, o puede impactar, y se generará esa preocupación inevitablemente más allá del impacto directo que sin duda pues sufrirán todos aquellos que tienen un automóvil y que pues llenar su tanque de gasolina ahora les resultará pues bastante más caro de lo que era hasta estos días. Así es. Si bien, como decía, es un componente importante en el precio de buena parte de los productos, es un componente que no es el único ni el más importante. Entonces, se va a trasladar posiblemente un impacto a los precios, va a generar una cierta presión inflacionaria, pero no veo ni mucho menos que sea tan grande como esta magnitud del aumento en el precio de la gasolina. El impacto será si acaso de unos cuantos décimas de punto porcentual o incluso algún punto porcentual, pero no preveo que sea un aumento tan grande, pero sí, sin duda, pues contribuirá a la generación de estas expectativas de inflación. Sí, mucha gente se preocupará al respecto, y sí, en algunos casos, pues inevitablemente habrá quien quiera trasladarlo en esa magnitud, pero es un aumento pues que no necesariamente está justificado, porque, como decía antes, si bien es un impacto en los costos, no es un impacto en todos los costos, sino en una parte de ellos, y por lo tanto debería impactar en una fracción de ese aumento. En cualquier caso, me parece que la parte quizá más importante sea por la vía de las expectativas que se van a generar de inflación, y que habrá quien quiera entonces usar eso, como decía antes, para trasladarlo a aumentos de precios, pero no estará necesariamente justificado a partir de aumentos de costos. O sea, hay dos efectos, eso hay que entenderlo. Hay dos efectos. Un efecto es el impacto directo que tiene esto en inflación, que ese impacto es pequeño porque la contribución de la gasolina al índice de precios es bastante baja, pero el otro efecto es más bien indirecto, es decir, que al subir la gasolina van a subir los costos de otros productos, y ahí es donde puede tener un segundo impacto indirecto, digamos. Entonces son dos tipos de efectos, y eso es lo que yo creo que no será tan grande como el 15 o el 20%, porque pues no hay ninguna razón para pensar que es el único insumo, el único costo que está subiendo, y por lo tanto todo debe subir en esa proporción. Entonces, por eso decía que deberá ser un aumento relativamente pequeño, pero aún así es importante, porque un aumento de este tamaño pues va a afectar primero que nada a los bolsillos de los usuarios, ¿no? Ahí sí va a afectar. Y segundo, pues tendrá ese impacto indirecto por la vía de aumento de precios de algunos productos, sobre todo aquellos productos que se requieren transportar y que el costo de transporte puede ser relativamente importante. Son los dos casos. El otro impacto también indirecto pues seguramente habrá presiones y demandas para que aumente el costo del transporte público, los taxis, los autobuses, etcétera, que pues también para ellos sí en particular pues sí representan un costo importante en sus insumos, ¿no? Pues el impacto, como decía antes, ya agregado en su conjunto no será muy grande, porque como decía antes, es una proporción de eso. Creo que el impacto más bien viene, como decía antes, por el lado de esta preocupación incluso que se va a generar sin que necesariamente se materialice en aumentos en los costos, pero sí en la preocupación que puede generar expectativas de inflación muy naturalmente. Entonces, más bien lo que vamos a ver es una especie como de preocupación generalizada por el tema de los precios, una molestia perfectamente comprensible, pero no necesariamente aumentos de precios en esa magnitud, porque, como decía antes, es apenas una proporción del costo. Creo que en verdad creo que es muy importante señalar que esto no necesariamente va a generar una inflación acelerada, no va a generar un aumento masivo de precios y generalizado. Sí, no quiero tampoco minimizar lo que eso representa, pero sí creo que no necesariamente veremos un aumento significativo en muchos precios, sino veremos aumentos en algunos productos, algunos productos que usan este tipo de insumos como el transporte, y aun cuando se llegue ya el momento de la apertura total y del aumento cotidiano,
pues en realidad pues no debería cambiar mucho. En realidad el aumento importante es esta transición es la que es importante, porque este es donde se dio el aumento más significativo. Lo que viene más adelante serán aumentos pues mucho menores en proporción, y por lo tanto no creo que deberían contribuir a esta expectativa inflacionaria. Creo que el aumento importante es y por eso precisamente creo que es también importante entender los impactos reales de esto que puede tener, ¿no? El impacto real de esto, como decía antes, es en el costo de vida para todos aquellos usuarios de transporte, ya sea privado o público. Ahí va a impactar en su nivel de bienestar, pero no necesariamente lo vamos a ver en un aumento generalizado. Creo que es importante señalar que eso no necesariamente va a ocurrir, no debería ocurrir, y entonces, sin minimizar el hecho de que pues, es un aumento preocupante, y sin minimizar el hecho de que es el resultado, y creo que ese es en todo caso lo más importante, de una política energética que hemos seguido en los últimos años, que ha contribuido precisamente a una situación como esta que estamos viviendo, en la que dependemos enormemente de las gasolinas importadas. El aumento en el tipo de cambio nos está impactando ahora para subir los precios, y que eso ocurre a pesar de que somos un país productor de petróleo, y que tiene que ver pues con el abandono de la refinación en el país, con, como decía antes, con la enorme dependencia que tenemos de la gasolina importada, etcétera. Entonces, son me parece dos cosas. Una, el impacto potencial, que yo lo veo no como algo que va a generalizarse y generar una inflación muy grande en el país, sino más bien aumentos relativamente menores y focalizados. Y el otro es el tema de la política energética, que me parece que es ahí donde, en todo caso, sería importante centrar la discusión, que es lo que es de fondo. El otro aumento de precios es una causa es un resultado que molesta evidentemente a la ciudadanía, que la va a perjudicar, pero que, insisto, no creo que necesariamente tenga impactos en otros productos. Pues lo que debería hacer la autoridad efectivamente es estar muy presente, muy pendiente de que esto no ocurra, porque efectivamente habrá algunos comerciantes o productores que traten de aprovechar esta circunstancia para aumentar los productos, el precio de los productos, y ahí las autoridades tendrán que estar muy pendientes de que pues se cumplan las normas establecidas. Es decir, en el caso hay productos que están bajo supervisión, no necesariamente controlados, pero que pues evitar que ocurra esto, diseminar información para evitar que aquellos productores que traten de aumentar los precios de manera desproporcionada, pues que se sepa y que se tenga otra más información para no precisamente, para evitar que estos productores se salgan con la suya, es decir, con aumentar los costos de los bienes para la ciudadanía, ¿no? Sí, bueno, eso que me parece que es más bien el tema de fondo, que es esa molestia es perfectamente comprensible, dado que justamente lo que se anunció era que ya no ocurriría esto, y se anunció los efectos positivos de la reforma energética, y se pensaba que esta situación ya no ocurriría. Sin embargo, como lo estamos viendo, como decía antes, el resultado del abandono de la política energética, del abandono de la refinación en el país, del abandono de la inversión en otras áreas, pues tenemos que efectivamente ahora dependemos enormemente de las gasolinas importadas, y en la medida en la que estas suban de precio, pues también tiene que venderse más caro en el país. Eso en efecto es la molestia que se genera de una sensación, digamos, de engaño, en la que se vendió una reforma energética con argumentos de esta naturaleza, que evidentemente eran insostenibles, no se podían comprometer a eso el presidente de la República, porque pues es una cosa que depende además de factores también del mercado mundial, y que en la medida en la que estamos cada vez más integrados y más dependientes de esa gasolina importada, pues iba a ser imposible cumplir con esa oferta que hizo en su momento, y eso genera la molestia que estamos viviendo. Además de que pues el hecho de que en sí mismo el aumento como tal pues no es trivial, es decir, es un aumento que no se dio de forma gradual por distintas razones, que además increíblemente se de alguna manera se está adelantando a lo que debería haber ocurrido hasta el 2018, y se decidió adelantarlo a 2017. Entonces todo esto me parece que contribuye a esta sensación de engaño, de enojo, de molestia con las autoridades, perfectamente comprensible una vez que se vendió una reforma energética con argumentos pues que eran insostenibles y falaces en algún sentido, porque eso no podía haberse comprometido como un resultado de la reforma energética. Pues sí, en el sentido de que se comprometió a cosas que no podía comprometerse, es decir que no va a subir el precio de la gasolina, pues es un error, porque el precio de la gasolina, en la medida en la que está vinculado a productos en el mercado mundial, pues no podemos saber si va a subir o bajar.
en este caso en los últimos días ha subido, y además conforme suba el tipo de cambio, en la medida en la que dependamos de esta gasolina importada, pues eso nos irá impactando también en el precio de la gasolina. Entonces, por ese sentido es que sí podemos pensar que fue como un engaño, fue más bien una oferta insostenible la que hizo el presidente en su momento, en su intento de convencer a los mexicanos que la reforma energética era lo que necesitábamos. Y creo que ahí se está viendo pues esa parte falaz del argumento, y lo estamos viviendo, y en ese sentido es muy lógica y muy comprensible la molestia de la mayoría de los mexicanos. Bueno, van a afectarlas en el sentido, las expectativas de crecimiento, que de por sí son muy bajas para 2017, pues se van a ver aún menores como resultado de este tipo de decisiones. Y la razón es que el Banco de México, naturalmente, ante estas presiones inflacionarias que se van a generar, que ya mencionamos al principio, así sean mucho menores que el 15 o 20% del aumento en el precio de las gasolinas, en general va a generar presiones al aumento en los precios, y el Banco de México, cuyo mandato es mantener la inflación bajo control, pues tendrá que tomar medidas. Algunas de esas medidas ya las empezaremos a ver más adelante, pero ya se empezaron a ver de alguna manera a fines de este año. Son aumentos en las tasas de interés para controlar la inflación, para contener el aumento de precios. Y estos aumentos en las tasas de interés pues desincentivan la inversión, producen menor crecimiento, y entonces lo que tendremos hacia 2017 es aún una expectativa de una política monetaria más restrictiva, es decir, más aumentos en las tasas de interés para contener las presiones inflacionarias, y por lo tanto, pues eso va a contribuir a tener un menor crecimiento, el que de por sí ya iba a ser bajo. Ahora podemos más o menos anticipar que una política monetaria que trate de controlar la inflación, pues inevitablemente va a contribuir a una desaceleración del crecimiento aún mayor. Si estábamos en una expectativa de crecimiento de 1.7%, que es el promedio de los que esperaban los analistas del sector privado, creo que en los próximos días, semanas, veremos un ajuste a la baja en esas expectativas de crecimiento, derivado de un choque como el que estamos viendo ahora. Pues el promedio me parece que bajará quizás hasta 1.5, 1.3. Yo incluso veo que eso sea difícil de conseguir, porque no veo cómo es que podamos crecer el año que entra a más de 1%, considerando los diversos choques que tendremos en la economía, por el lado fiscal por una parte y por el lado monetario por la otra, más el impacto negativo de las inversiones extranjeras. Creo que todo eso va a contribuir a que tengamos un crecimiento muy bajo, más bien cercano al 1%, pero sí creo que por lo pronto lo veremos reflejado en las expectativas de otros analistas del sector privado.